en este caso la guerra cognitiva. Le vamos a pedir a Fernanda que muy amablemente nos explique, nos dé su interpretación y análisis acerca de esta supuesta campaña rusa de desinformación que hasta ahora, por lo que estamos viendo, le ha servido al gobierno de Milei como pretexto para censurar a periodistas críticos del gobierno, que les ha así selectivamente vetado la posibilidad de entrar tanto a Casa Rosada como al Congreso, y además, por supuesto, para tratar de distraer la atención de esta corrupción que ya es endémica. Fernanda es docente de comunicación, especializada en convergencia de medios y en comunicación política, analista de macrodatos para la comprensión de la semiosis digital y la formulación de estrategia comunicativa. Fernanda, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Clarita? ¿Cómo están todos por ahí? Un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias por recibirnos y por ayudarnos a comprender qué es lo que está por debajo de toda esta parafernalia, por momentos, al menos desde mi punto de vista, hasta ridícula, en las denuncias que ha hecho el gobierno de Milei. Bueno, es un panorama bastante complejo, pero vamos a tratar de entenderlo, ¿no? A ver si podemos hacer una especie de línea de tiempo de qué fue lo que pasó con esta cuestión rusa o con la operación rusa. Sí. Hay una asociación que es bastante conocida ya acá en Argentina, que es chequeado.com, ¿no? Esta organización se plantea como la búsqueda de lo fehaciente en la información, luchar contra las falsas noticias, pero bueno, Chequeado tiene un financiamiento ideológicamente muy claro, ¿no? Nació desde Facebook, desde Mark Zuckerberg y desde otras organizaciones vinculadas a los fondos buitre, por ejemplo. Entonces, el origen de las intenciones de chequeado.com no tiene la asepsia que se autoadjudica, claro, para la información que expone. Pero en este caso, en el caso de la rusificación de la comunicación opositora, Chequeado toma el informe de otra organización similar a Chequeado se llama Open Democracy, la democracia abierta. Ajá. Esta organización también se autoatribuye los mismos fines de luchar contra las falsas noticias y demás, pero también tiene un financiamiento vinculado a los mismos intereses geopolíticos y económicos. Pero a pesar de eso hay una salvedad que me parece que nos explica todo este operativo. Es que Open Democracy publica la investigación, digamos, y pone una lista de medios de comunicación involucrados en el operativo, ¿no? En esta operación supuestamente destituyente o de desacreditación del gobierno de Javier Milei. Y Chequeado copia el artículo como un copiar y pegar que hacemos nosotros para cualquier cosa, pero claro, lo único que omite de la investigación de Open Democracy es la lista de medios. Ajá. ¿Por qué? Porque en la lista de medios también estaba Infobae, Crónica, otros medios. El cronista también. El cronista, exacto. Bueno, entonces, Chequeado cuando copia la investigación saca la lista de medios. A mí me parece, además hay una entrevista a una investigadora de Open Democracy que explica que en ningún caso hay una prueba de que los periodistas ni los medios de comunicación hayan efectivamente cobrado por publicar esos artículos. Sí. O sea, realmente es un armado, ¿viste cuando los niños juegan a hacer castillos de naipes? Sí.
Es una cosa que sí. tiene una fragilidad, pero bueno, cuando entendemos lo que está pasando y lo que pasó en Casa Rosada en estos días, Uh-huh. la prohibición de la entrada a determinados periodistas, queda claro esto mismo, porque le prohibieron la entrada a los medios críticos más importantes de este país. Claro. Y sin embargo no se la prohibieron a El Cronista, Infobae, ¿no? Claro. Sí, a los medios amigos. Claro. Exactamente, o sea, esto Uh-huh. realmente es de un nivel de patetismo, la acción muy grande, creo que al nivel de lo que necesitan que no se sepa, ¿no? Es como querer Uh-huh. tapar el sol con la mano, de todos modos. Sabes que te Sí, escuchaba hablar de la guerra, de las atrocidades que estamos viviendo, ¿no? A nivel global, sí. esas amenazas de Trump sobre vamos a Uh-huh. destruir una cultura entera, ¿no? Vamos a destruir. Claro. Y en una de las investigaciones que estamos haciendo, de los monitoreos mensuales que hacemos en Q Social, Uh-huh. estoy muy sorprendida con el equipo de investigación en estos últimos días, porque en el mes de marzo en Argentina, Uh-huh. el principal tema de preocupación de la ciudadanía es Sí. la guerra, es la Ajá. relación que Milei entabla con la guerra, Ajá. con un 82% de negatividad. Es el tema con más negatividad hacia la decisión de involucrarnos en la guerra. Sí. Sí. Es el tema por lejos de mayor volumen comunicativo en el país en marzo. Claro. O sea, compite con la crisis económica, en fin, con temas inmensos, ¿no? Uh-huh. Eh, y realmente a mí me sorprendió muchísimo ver el volumen de esa preocupación, Uh-huh. porque claro, tiene una raíz histórica de la Argentina con otros posicionamientos que históricamente tuvo al respecto de las guerras, ¿no? Sí. Sí. Esas frases de somos el presidente más sionista del mundo, y sobre todo la de vamos a ganar la guerra, frases de Milei. Entonces Sí. digo, en el ordenamiento que pretende hacer el gobierno, reprimiendo la protesta social, silenciando periodistas, con juicios penales con Sí. periodistas, Sí. este tipo de explicaciones al respecto de manipulaciones globales rusas o Uh-huh. serán chinas en otro momento, Sí. no, realmente no tienen ningún tipo de sustento, ¿no? Sí, yo quería, si me permitís, Fer, en 2 minutos nada Sí, más, precisar esto que vos ya mencionaste, ¿no es cierto?, como concepto, pero dar precisiones respecto de la opacidad, ¿no es cierto?, de los fondos de financiamiento que tiene Open Democracy, ujú, que es ujú, una institución de Inglaterra, ¿no es cierto? Pero recibe fondos, no los voy a aburrir con nombres porque no los van a retener tampoco, pero recibe fondos de 3 instituciones de Francia, de Suiza, de Dossier Center, por ejemplo, que es rusa, y es propiedad, fíjate vos qué casualidad, del magnate Mikhail Jodorowsky, que es el principal opositor ruso en el exilio, el principal opositor ruso a Putin, ¿no? claro, Entonces, claro. cuando empezamos a transparentar un poco cuáles son los motores financieros, entonces esta supuesta denuncia o esta supuesta filtración de documentos de parte de Open Democracy, más esta alianza que vos también mencionabas del portal chequeado, bueno, entonces asistimos a una puesta en escena. Absolutamente. Que se quiere disfrazar de veracidad, incluso con un tinte científico, ¿no?
Claro, como claro. los jueces de la verdad, sería de alguna manera el lugar. Y ahí siempre es importante, no para aburrir con conceptualizaciones, pero sí para que todos podamos entender que todo discurso tiene una dimensión ideológica. No existe Claro. discurso sin dimensión ideológica. El más ideológico es el que niega esa dimensión, el que Sí, dice yo hablo desde la verdad absoluta. sí. Entonces, ahí la semiótica nos ayuda mucho a entender, ¿no? Ajá. Que la ciencia, el periodismo, la religión, cualquier tipo de discurso, contienen una dimensión ideológica. Por ejemplo, desde el sentido común se dice, no, ¿cómo la ciencia va a tener una dimensión ideológica? Y para irnos a algo más lejano, pero entender el concepto, cuando las investigaciones acerca de las patologías cardíacas Sí, detectan en los últimos 2 años que se ha tratado al corazón de las mujeres como si fuera el corazón de los varones y que biológicamente ahí hay una diferencia grande que afectó a la salud y a los tratamientos de salud cardíaca de las mujeres en el mundo, podés entender que hay una dimensión ideológica en las prácticas científicas, claro. ¿no? Bueno, A eso voy. En toda práctica científica. el otro ejemplo palpable de esto que vos estás diciendo y muy cercano es el de las vacunas, ¿no? Exactamente, Clarita. Entonces, bueno, entender que cuando se advierte que un discurso tiene una dimensión ideológica, es algo obvio, ¿no? Es como decir, el pez está en el agua, que eso sí es algo lógico, pero se lo condena cuando ese posicionamiento ideológico es contrahegemónico. Entonces, ahí sí tiene ideología. Claro, No, esta gente es muy ideológica, ¿no? claro, claro, El más claro. ideológico es el que niega la dimensión ideológica de su propio discurso, ¿no? Ahí la Sí, semiótica ayuda mucho a entender que estos lugares de autoatribución de la verdad y del juicio acerca de la veracidad, no, bueno, hay que investigar un poco y entender cuál es la masa crítica que necesitamos abonar y alimentar, como en este programa, como la comunidad de tu programa, como tantos espacios de comunicación que nos van ayudando a transitar esta etapa tan difícil y tan atroz. Fer, quería compartir con vos y le pido a la audiencia un poquito de paciencia, pero me ha parecido revelador, haciendo la salvedad de todos los reparos que le podamos poner, ¿no es cierto?, a The Guardian, me estoy refiriendo al diario británico, ¿no es cierto?, a The Guardian. Sí, sí. El lunes 30 de marzo, The Guardian publicó una nota en la cual revela que todas las embajadas y consulados de Estados Unidos en el mundo recibieron un mensaje del secretario de Estado Marco Rubio con la orden, y voy a citar textual, lanzar campañas coordinadas contra la propaganda extranjera y usar a X, la plataforma social de Elon Musk, como una herramienta, entre comillas, innovadora para esa tarea. El cable también sugiere que las embajadas y consulados trabajen junto a la unidad de operaciones psicológicas del ejército estadounidense para abordar el problema. Le sugiere que recluten a influencers locales, académicos, líderes comunitarios en el extranjero para transmitir mensajes de contrapropaganda, etcétera. Estoy mencionando esto porque en el poco tiempo que sé que te pido mucho, pero en el poco tiempo que No, tenemos, por favor. me parece muy ilustrativo, ¿no es cierto?, este dato, para explicar quizás una vez más que estamos viviendo ni más ni menos que una de las tantas fases de la guerra cognitiva. Uh-huh. Absolutamente. Y sobre todo ahora que hay un pueblo en los Estados Unidos diciéndole no a Trump. Uh-huh. De una manera manifestándose públicamente. Quizá las manifestaciones en las calles para los argentinos son algo
creo que felizmente de un alto nivel de politicidad del pueblo argentino y son algo habitual manifestarse, ¿no? En Estados Unidos no es así, la cultura, no sé, remite al no a la guerra a Vietnam, la magnitud de las movilizaciones que está habiendo en este momento. Entonces, claramente necesitan generar procesos de subjetivación que estimulen el apoyo a la guerra. Bueno, acá mismo en Argentina, en este volumen tremendo que te decía de comunicación del rechazo y la preocupación tremenda acerca de que Milei nos meta en una guerra, la idea es que en realidad nosotros estamos en guerra desde los 90 con Irán. No nos habíamos enterado que estamos. Sí nos enteramos que tuvimos 2 atentados tremendos, ¿no? Por políticas similares a las que se están haciendo ahora, pero no que estábamos en guerra. Bueno, esta maquinaria descomunal de influencia sobre las percepciones del mundo, sobre los sentimientos y las sensaciones del mundo al respecto de la gestión de Trump, de las decisiones de Marco Rubio y de todos del Pentágono y de toda la estructura del gobierno de Donald Trump acerca de la guerra. Recordemos que no es solamente la guerra en Irán, ¿no? Fue el secuestro del presidente de Venezuela, luego la guerra, las amenazas a Cuba, las amenazas a México, a Colombia, bueno. La injerencia, ¿no? La injerencia en la injerencia directa de Estados Unidos en la elección de Honduras, por ejemplo, totalmente, ¿no? Las alianzas e injerencias, digamos, en Chile, en el propio Bolivia, aquí acá, en Argentina, en las elecciones de acá, claro. Sí. Sí, con mayor o menor nivel de explicitaciones de ese apoyo, ese apoyo existió. En el caso argentino fue de apoyo explícito, ¿no? El mismo Trump dijo, no hubieran ganado las elecciones si no los apoyábamos, ¿no? Pero bueno, esas decisiones políticas requieren de una manipulación a gran escala de conciencias. Entonces, claro. Utilizan todos los mecanismos a su alcance y las redes sociales, desde luego. Recordemos, ya lo hemos hablado, me acuerdo en este programa, en la asunción de Trump, el 20 de enero del año pasado, la primera fila estaban sentados Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, los grandes señores tecnofeudales, diría Varoufakis, ¿no? Claro, sí. Entonces ahí hay un escenario hegemónico en Internet de estas grandes plataformas y bueno, todo lo que puedan hacer para contribuir a que haya un apoyo o al menos que no haya una resistencia al despropósito descomunal de lo que Trump quiere hacer con el mundo, ni hablar para tapar el caso Epstein y todas sus consecuencias. Bueno, lo están haciendo, claramente lo están haciendo y están usando el dispositivo formal del gobierno, digamos, de las embajadas, ¿no? Directamente, explícitamente. Claro. Y como eso, tantos otros mecanismos, ¿no? En la comunicación. Por eso, repito, por eso es tan importante ante esa dimensión. Fíjate vos, ¿no? Qué interesante para que pensemos esto como pueblo activo, como pueblo que intenta pensar cómo vamos a salir de este momento atroz de la historia, tanto en nuestro país como en el mundo. Yo digo, es impactante ver la magnitud de lo que movilizan, ¿no? Y del poder tan grande, hegemónico que tienen. Sin embargo, están preocupados por nosotros. Y eso es porque tienen más conciencia que nosotros acerca de el poder de un pueblo crítico inmovilizado. Creo que el 24 de marzo se vio claramente. Nosotros tenemos que tener conciencia de la magnitud del poder de un pueblo que por supuesto está en un momento muy difícil, de mucho dolor, pero que preocupa este nivel de movilización a nivel mundial, preocupa mucho a quienes quieren
llevar sus intereses por encima de los de la humanidad, ¿no? Entonces, sepamos que eso es así, sepamos que los preocupamos para sentirnos fuertes también, a pesar de todo. Sí, sí, y lo voy a decir en forma muy, muy burda quizás, ¿no? Muy brocha gorda. No somos tontos, que sepan que no somos Claro. idiotas, y que esta guerra cognitiva, que es una forma de guerra híbrida, porque lo que hemos visto, ¿no es cierto?, hasta hace un par de horas, antes de la supuesta tregua, ¿no es cierto?, de la guerra declarada por Estados Unidos e Israel contra Irán, que es por la vía de las armas, básicamente, pero no solo. Uh-huh. Bueno, esta guerra cognitiva es híbrida, porque utiliza la información como combustible, pero va mucho más allá, ¿no es cierto?, de la mera información, usa todas las herramientas cibernéticas sofisticadas que ni nos podemos imaginar y afectan directamente los procesos cognitivos, confunden, Claro. ¿no? Ponen sesgos mentales, propician un pensamiento basado en la emocionalidad violenta y no en el pensamiento crítico y reflexivo, ¿no? Y una máxima individualización de la conciencia de las personas, ¿no? Cuya incumbencia tienda a ser solamente la mismidad. O sea, que solamente nos preocupemos por nosotros mismos, ¿no? Exacto, exacto. Pero bueno, tienen en los pueblos movilizados del mundo mucha más resistencia y mucha más fuerza de la que nosotros mismos nos damos cuenta que tenemos. Sí. Por eso se esmeran tanto. Este fenómeno que vos explicás al respecto de la concienciación, de la manipulación, también genera cosas que nos desconciertan mucho, ¿no? Cuando las personas explican lo que están viviendo hoy en la Argentina, pero terminan diciendo que bueno, que Milei tiene buenas intenciones, que hay que darle un poco más de tiempo, que entonces, bueno, ahí es obvio que hay a veces personas adultas, no jovencitos que recién están entendiendo la historia o el mundo, sino por ahí personas de 50 años que expresan esa vocación de mantener una esperanza en Milei, aunque estén sin trabajo, aunque no les alcance el dinero para llevar el pan a la mesa. Esos son efectos de esa maquinaria de concienciación de la guerra cognitiva que vos referís, y que alimentan por todos los medios posibles en el territorio analógico de la comunicación, en el simbólico y también, por supuesto, en el digital, queriendo meterse también en el sistema educativo. Claro. Fíjate lo que pasó con el 24 de marzo acá, en muchas escuelas, con mucho miedo. Sí. De tratar lo que hasta hace poco tiempo era algo obvio, ¿no? Sí. Y bueno, y luchan contra eso. Pero bueno, cuando uno ve en un jardín de infantes los pañuelitos blancos intervenidos por las familias de los niños, te das cuenta de que hay un magma de conciencia histórica, política, social en este país. Bueno, y en el propio pueblo estadounidense que está saliendo a las calles en una magnitud increíble. Increíble. Ayer la cantidad de diputados que pidieron esto de tener a Trump por vías legales, ¿no? Por las enmiendas constitucionales de los Estados Unidos y frenar esta locura, ¿no? Sí. Como representantes del pueblo que son. Sí, concretamente, le digo esto a la audiencia, han pedido lo que ellos llaman impeachment, ¿no es cierto?, el juicio político, precisamente basado en la enmienda 25. Fer, te tengo que dejar, ojalá pudiéramos coordinar, porque realmente sé que trabajas mucho y estás, nos cuesta, ¿no es cierto?, por ahí, coordinar horarios, pero estoy convencida de que estos temas pueden sonar, cuando uno los enuncia en un título, pueden sonar un tanto abstractos, y sin embargo nos afectan a uno por uno en la vida cotidiana. Voy a insistir siempre con eso, entonces ojalá nos demos tiempo para volver a conversar. Por supuesto, siempre Tucumán en el corazón, y muchas gracias por llamarme, Clarita. Un abrazo muy fuerte para todos y bueno, a resistir, que esto va a terminar.
Esto va a terminar. Un beso, un abrazo. Adiós. Cuídate mucho. Bueno, hemos estado conversando con María Fernanda Ruiz, especialista en convergencia de medios, comunicación política. No se olviden, guerra cognitiva, no se la crean, no se coman la curva.